12 de junio de 2020, 4 de la tarde. Buenas tardes, bienvenidos. Después de nuestro corto receso de ayer, continuamos entonces con nuestros estudios de ciencia y filosofía Rosacruz. Estamos hablando acerca de los 7 vehículos de evolución. Cada vehículo hecho con la materia del mundo correspondiente. Iniciamos nuestro descenso desde los planos elevados del universo y luego en este sistema solar a través de 7 mundos. El mundo de Dios, mundo del espíritu virginal, el mundo del espíritu divino, el mundo del espíritu de vida, el mundo del pensamiento, el mundo del deseo, el mundo físico. Expresamos cómo estamos evolucionando en 5 de esos mundos. El mundo físico, el cuerpo de eso. Hermano, ¿Qué? se le está yendo mucho la voz. Voy a reiniciar como siempre entonces. No, pero se le escucha, lo que pasa es que como que se le va la voz al final, no sé, de pronto si se acerca un poquito más. De manera que estamos evolucionando en 5 de esos mundos. En el mundo físico, que tiene 2 regiones, la física y la etérica. En el mundo físico estamos evolucionando con un cuerpo físico hecho de las materias de este mundo denso. Tenemos un cuerpo vital hecho de la materia de la región etérica del mundo físico. Tenemos un cuerpo de deseos que se suele llamar astral o vehículo emocional hecho de la materia del mundo del deseo. Y finalmente tenemos la mente, que está hecha de la materia del mundo del pensamiento concreto. Ahora vamos a entrar en ese ternario que constituye a nuestro ser interno, el ego, el centro de conciencia o el espíritu. Recordemos que cuando decimos ego no nos referimos a lo que la psicología expresa desde hace unos 100 años, al ego como la parte fea del ser humano, sino que nos expresamos desde el punto de vista del esoterismo de todos los tiempos, en donde habla de ego, con mayúscula E, para referirse al ser que piensa, que ama, al centro de conciencia. Entonces, el ego tiene un triple aspecto, que se conoce como espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano. Y que en filosofía Rosacruz lo llamamos al espíritu divino, conciencia, al espíritu de vida, sensibilidad, o vehículo crístico, y el espíritu humano, imaginación creadora, que es la sede del ego, del espíritu propiamente dicho, en la región del pensamiento abstracto. En terminología oriental se les llamaría Atma al espíritu divino, Buddhi al espíritu de vida y Manas al espíritu humano, siendo Kama Manas, la mente, siendo Kama o el deseo, como traduciría el cuerpo de deseos, Stula Sharira, cuerpo vital, y Linga Sharira, cuerpo físico. No, perdón, Linga Sharira, cuerpo vital, y Stula Sharira, cuerpo físico. Vamos a mostrarles entonces ahora sí el gráfico correspondiente para que podamos seguir la lectura. El triple velo de la mónada. Recuerden que espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano
Son el triple velo del espíritu virginal o la mónada, la chispa divina. Ego, con mayúscula, es sinónimo de espíritu. Es la chispa divina que nadie ha visto, porque verla sería ver a Dios. Debemos utilizar la palabra ego como el centro de vida interna de cada uno de nosotros. Hablamos del ego para hacer referencia al ser que piensa, que hace conciencia, al ser interno independiente de la razón, que está permanentemente observando, emocionándose, escuchando, aprendiendo, amando, sintiendo y actuando. La personalidad, constituida por los cuerpos físico, vital, emocional y mental, cambia de encarnación en encarnación, manifestándose sexuada en cuerpo masculino o femenino, según la necesidad kármica de cada uno para adquirir las experiencias que la evolución pueda proporcionar tanto en un cuerpo como en otro. Por eso necesitamos encarnar alternativamente, que es lo usual, pero no es una regla, como hombre, luego como mujer, luego como varón, etc. Mientras la personalidad tiene esa polarización hacia lo masculino o hacia lo femenino, la personalidad del yo inferior, ese cuaternario cuerpo físico, vital, emocional y la mente, la individualidad, específicamente el ego, el espíritu interno, constituido por espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano, el ego no tiene sexo. Es andrógino en sí mismo, al igual que la mónada, que es energía pura, conciencia absoluta. Andrógino viene de andros, lo masculino, y ginel, lo femenino. Es decir, que nuestro espíritu virginal tiene la posibilidad, ya en lo físico, de manifestarse como varón o como dama, pero el espíritu no tiene sexo, no es hombre ni es mujer. La mónada nos relaciona directamente con la divinidad. Como espíritus virginales somos una réplica de la divinidad, porque fuimos hechos, como dice en Génesis 1:26, a su imagen y semejanza. Por lo tanto, somos una expresión de la vida cósmica, del alma del mundo, en donde moran los tres principios: voluntad, sabiduría y actividad, que se expresan en nosotros como conciencia, el primer aspecto, sensibilidad, el segundo aspecto, e imaginación, el tercer aspecto. Entonces, el logos, Dios, se expresa como voluntad, sabiduría y actividad. Tres aspectos de la unidad, no tres aspectos diferentes. Y que se conoce en religión como Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Brahma, Vishnu y Shiva, o Osiris, Horus e Isis. En nosotros, ese triple velo del Espíritu encarna en el Espíritu Divino el aspecto paternal de nuestra naturaleza, o Padre. El Espíritu Divino encarna el aspecto crístico o Hijo de la naturaleza, el Cristo. Y el Espíritu humano encarna en nosotros el aspecto Espíritu Santo de la naturaleza, también llamado la Divina Madre. Porque la palabra Espíritu Santo viene de Spiritus, que significa aliento, y Sanctus, que es santo, el santo aliento. Espíritu Divino, la conciencia, tiene su sede en la oquedad del hueso frontal, no en el entrecejo, sino un poco más arriba. Opera preponderantemente en el tálamo óptico y secundariamente en el cerebro. La conciencia es el fruto de la evolución del ego en su peregrinaje a través de la materia y se manifiesta como voluntad. Espíritu de vida o sensibilidad actúa especialmente en la glándula hipófisis y secundariamente en el corazón, en directa relación con la supraconciencia, que permitirá tomar contacto al llegar a la iniciación con la endoconciencia, conciencia interna, subconsciencia, transconsciencia. La psicología usa la palabra subconsciencia. La filosofía esotérica usa cruz
habla de la endoconsciencia o conciencia interna. Israel Rojas la llamaba la transconsciencia, lo que está más atrás de la conciencia, allá profundo. Entonces, la sensibilidad actúa especialmente en la glándula hipófisis y secundariamente en el corazón, en directa relación con la supraconsciencia que permitirá tomar contacto al llegar a la iniciación con la endoconsciencia y con todas las facultades y los conocimientos adquiridos en encarnaciones anteriores a lo largo de la evolución. Se manifiesta como amor, sabiduría. Entonces, el primer aspecto, el espíritu de vida se manifiesta como conciencia, voluntad. El espíritu de vida se manifiesta como amor, sabiduría o sensibilidad. Espíritu humano, como imaginación creadora, corresponde a la mente abstracta. Tiene su sede en la glándula pineal y secundariamente en la esfera sexual. Se manifiesta como actividad. La imaginación como poder creador extrae todo su potencial y su energía del verbo génesis, que la psicología llama la libido o pulsión. Libido o pulsión. Es la fuerza que en el cosmos se llama el poder creativo del tercer logos que originó la gran explosión de la que surgieron las galaxias, constelaciones, el Big Bang y todo cuanto existe. Es la misma energía de la vida que permite que una semilla pueda germinar, producir frutos y perpetuarse. Son los tres aspectos de la vida única. Del espíritu virginal, que actúa en tres rayos llamados por la religión Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por los sacruces, conciencia, sensibilidad e imaginación. Por los orientales, Atma, Buddhi y Manas, Manas superior. Y por los místicos, espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano. Hablemos ahora del centro de conciencia, el ego. Un momento, por favor. Bueno. Continuemos allí mismo. Bueno, vamos a hablar del ego o centro de conciencia. El ego es el ser que piensa. Es el centro de conciencia que tiene que manifestarse en la evolución en una gradación infinita de perfeccionamiento sucesivo. La conciencia es la razón de ser del conocimiento. Es conocer las cosas per se, de por sí, en un momento determinado. Mientras la conciencia absoluta se refiere al hacedor de todo el universo, a lo absoluto, a la conciencia total, a conciencia relativa, de la conciencia de la evolución del ser humano como tal en su momentum de evolución. Momentum es la etapa de evolución actual. Física, momentum, es la cantidad de movimiento, es decir, la experiencia que tiene el ego en ese momento característico. Pues una cosa es la conciencia absoluta del hacedor del universo y otra cosa es la conciencia relativa de todos los seres evolucionantes, no importa si es el más ingente logos solar o si somos nosotros, por ejemplo. Reducir conciencia es esforzarse por comprender, por discernir, luchando por verificar si las cosas pueden ser o no. La creencia anquilosa la conciencia. Como dice algún axioma colombiano, creer es aceptar pasivamente lo que los demás dicen para no tomarnos el trabajo de pensar. Es inhibir nuestra conciencia, nuestra comprensión y quedar ante la vida y ante la evolución como seres débiles en el campo del conocimiento. Qué diferente sería la vida, la evolución y el progreso del ser humano si luchara por comprobar la información que recibe.
La conciencia se alimenta de dos facetas, voluntad y experiencia. La voluntad es parte de los logros que el ser humano debe obtener. Nuestros vehículos obedecen a la voluntad. Con ella podemos dirigir los sentimientos, las imágenes, los pensamientos, los deseos y el cuerpo físico. La voluntad nos hará dioses a través del tiempo. Todas las experiencias que tenemos en el diario vivir nos hacen más conscientes, pero esas experiencias pueden ser propias o ajenas. En miles de encarnaciones hemos aprendido en cabeza propia. Eso nos ha dado experiencia y conciencia a través del dolor y del sufrimiento, generalmente. Pero mirando a los otros podemos aprender en cabeza ajena. Aprendamos de las experiencias de los demás. Si no lo hacemos, tendremos que aprender en cabeza propia. El ser humano, a través de periodos de evolución inconmensurables, ha ido desarrollando diferentes posibilidades de actualización de conciencia. Entonces, estudiemos la primera de ellas, la más sutil, que corresponde al Espíritu Divino, en su mundo, el mundo del Espíritu Divino. Es la ultra senso conciencia. Ultra es más allá. Senso es sensibilidad y conciencia, aquí ustedes la ven, que está escrita con SC y la S la tenemos subrayada para que pongamos mucha atención, que es una conciencia sensorial. No es una simple conciencia, solo con C, sin S. Ya veremos poco a poco la diferenciación en todo esto, según las enseñanzas rosacruces. Ultrasenso conciencia es la conciencia sensorial. Actúa en el tálamo óptico como expresión del Espíritu Divino. La vida bulle constantemente luchando por manifestarse en cada uno de los aspectos de nuestra humana existencia. La ultrasenso conciencia, que es la que ostentan hoy en día los adeptos, los hermanos mayores, aquellos que nos están colaborando en la dirección espiritual, los grandes jerarcas de la evolución. Un adepto, por ejemplo, para tener una idea, es el Señor Jesús. Otros adeptos menos conocidos, pues el adepto Kutumbil al-Sin, llamado KH, el adepto El Morya, llamado el adepto Moria, el adepto Serapis Bey, el adepto veneciano, el adepto Jesús, ya lo nombramos, el adepto Rakoczy. Y como maestros de maestros, el maestro de los adeptos, están los chohanes, en este caso el señor Maha Chohan, que es el maestro de los adeptos. No narro acerca de esto porque algo de esto habrán ustedes leído o escuchado en su recorrido esotérico. Entonces, por eso de vez en cuando es bueno hacer referencia a esas cosas. Entonces les decía que la ultrasenso conciencia es la que han logrado los adeptos. La ultrasenso conciencia se logra cuando el espíritu de vida, el vehículo crístico en nosotros, actúa en unión con el espíritu divino, el vehículo de la conciencia superior. La S significa sensibilidad y la C significa conciencia. Quienes han logrado esa altura espiritual son seres de más evolución que nosotros. Cultivar la conciencia sensorial lleva a amar y servir a todos los seres sin excepción, purificándose la vida cósmica a la inteligencia universal. El Señor Jesús logró tomar contacto consciente con la ultrasenso conciencia. A través de ella comulgó con las energías del alma del mundo, convirtiéndose en un ser divinizado, en el que su conciencia y su sensibilidad se vincularon maravillosamente, siendo luz para el mundo. Con respecto del espíritu de vida, tenemos la supraconsciencia
conciencia. Actúa a nivel de la glándula hipófisis como manifestación del espíritu de vida. Esta facultad va almacenando progresivamente todo lo que penetra como ideas germinales, como imágenes, como información mental a la conciencia objetiva, convirtiéndola en información subjetiva, porque no se le presta mucha atención. Toda la información subjetiva de esta y de anteriores encarnaciones se acumula en el átomo maestro de la energía de la semilla, radicado en el sacro plexo, como información endoconsciente. Endo es interna, conciencia interna. Es decir, que está más allá de la conciencia racional y se expresa a través de la intuición. De la supraconsciencia se expresa a través de la intuición. ¿Quiénes son más intuitivos? Los niños, las mujeres y las personas que llevan una vida sana, reflexiva, meditativa, pura, sensible, mística. Aquellos que se dedican al trabajo interno, a meditar, a interiorizarse, al servicio desinteresado y al cultivo del altruismo, van sutilizando sus éteres, los éteres del cuerpo vital, que ya los estudiamos, especialmente los éteres superiores, éter lumínico, éter reflector, y van tomando contacto con la esfera supraconsciente. La experiencia que traen algunos egos en su evolución permite que, a través de la intuición, el espíritu de vida pueda recordar otras encarnaciones. Esos son los sabios, los instructores del mundo, los iniciados. Estamos hablando ya de cuarta iniciación. Por eso tiene más experiencia y más capacidades. Cuarta iniciación como la que ostentó en su momento la maestra Blavatsky, por ejemplo. La supraconsciencia, el espíritu de vida, se logra con las iniciaciones. Cuarta iniciación. Es la iluminación espiritual. El iniciado alcanza la inmortalidad de la conciencia, logrando que ésta pase intacta a los mundos suprafísicos cada vez que se entrega al sueño y cuando desincorpora. Al renacer, reincorporarse, mantiene su conciencia actualizada, no solamente de lo aprendido en los mundos espirituales, sino también en sus encarnaciones anteriores. Su cuerpo no es eterno, pero sí su conciencia. Por eso se dice que ha nacido de sí mismo. Con relación al espíritu humano, tenemos la conciencia educida, es decir, sin la S intermedia, porque la S intermedia representa la sensibilidad y ya es el aspecto crístico de la existencia. La conciencia educida o actualizada actúa a nivel de la glándula pineal como expresión del espíritu humano. En el futuro, el ser humano utilizará la conciencia actualizada para seguir el sendero de la verdad, de la belleza y del bien, derivando de su transconsciente la información necesaria para mejorar su organismo, su salud y para ayudar a los demás en cualquier etapa del humano existir. Como iniciado, elevará el átomo maestro de la energía de la semilla al centro de la conciencia actualizada. Elevará la energía, óigase bien, no la simiente, la energía de la simiente, porque la simiente tiene en ella misma la vida, el fuego secreto. Es la energía, como iniciado elevará el átomo maestro de la energía de la semilla al centro de la conciencia actualizada en la glándula pineal para convertirse en un guía de la humanidad. Conciencia racional, ya relacionada con la mente, con el cuerpo mental, el vehículo del pensamiento concreto. Esta conciencia, sin ese también, solo con C, esta conciencia actúa en el cerebro a través de la mente gracias al polo positivo del éter reflector que almacena la información como memoria racional inmediata para que podamos relacionarnos con el mundo físico. Se manifiesta a través de la memoria objetiva y permite que podamos recuperar información en un momento determinado. Esa es la conciencia racional relacionada con la mente y con el éter reflector, que es el que nos permite acumular la memoria. Por eso hemos expresado
El lente reflector en los niños está nuevecito y tiene una memoria extraordinaria y todo lo aprenden casi instantáneo. Cuando se está joven, se tiene buena memoria, porque el lente reflector está intacto. Pero con el decurso de las décadas, por el desgaste genitor, lo cual lleva al desgaste del éter de vida, que es el que nutre la esfera generadora, por el abuso en la alimentación, la mala nutrición, la gula, hace que el éter químico también vaya perdiendo capacidad. Y el éter lumínico, que es el que nutre los sentidos y le da el calor a la sangre y nos hace fogosos y emocionales. Entonces la emocionalidad también va agotando con el decurso de las décadas el éter lumínico. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda el éter reflector, que es el responsable no solamente del intercambio gaseoso a nivel pulmonar y a nivel celular, sino que es el responsable de la memoria. Entonces el éter reflector se sacrifica a los otros éteres para ayudar al cuerpo a que no decaiga tan rápidamente. Por eso, ya en la mayoría de edad, la memoria, especialmente la cercana, empieza poco a poco a diluirse, a perderse. A medida que avanzan las décadas, entonces la memoria se torna cada vez menos eficiente. Y en casos extremos, pues tenemos el Alzheimer y tenemos la demencia senil. Miremos una persona con Alzheimer, una persona con demencia senil, ya no es consciente, ya no tiene la conciencia racional, ya no razona. Y eso se relaciona con la mente. Miremos la precisión con la cual el esoterismo va explicando situaciones maravillosas de nuestra interioridad. A la ciencia le dejamos la parte científica, con los neurotransmisores, con la esclerosis, con las patologías neurológicas, con las mutaciones del ADN, etc. La ciencia en su lugar, el esoterismo en su lugar. Pero ambas se complementan, que ese es el aspecto interesante de estos estudios. Ahora vamos en relación con el vehículo emocional, vehículo de deseos o cuerpo astral, a la mesoconsciencia. Es la mesoconsciencia, SC. Es la conciencia medianera, meso, italiano mezzo, es lo que está en intermedio, medianero, en la mitad. La mesoconsciencia es la conciencia medianera actuando entre la endoconsciencia, conciencia interna, transconsciencia o subconsciencia, y la conciencia de vigilia. La conciencia de vigilia es así, pues estamos ahora despiertos, es la conciencia de vigilia, la conciencia racional. Muchas veces cuando una persona quiere recordar algo, entre más esfuerzo hace para exteriorizarlo, menos lo logra. Cuando eso sucede, es mejor no esforzarse más ni pensar en esa situación. Cuando uno dice, lo tengo en la punta de la lengua, yo lo tengo aquí, lo tengo, sí, yo sé qué es, pero no sale. Cuando eso sucede, lo mejor es no esforzarse más ni pensar en esa situación. Se debe cambiar de imagen. En el momento, en vez de seguir pensando en qué es eso, qué es, no, inmediatamente uno piensa en otra cosa. Cambia su imagen. Ese es un truco muy interesante. Al cambiar de imagen, llega espontáneamente el recuerdo del nombre, de la situación, etc. Ese es el secreto. Impregnar el ser psíquico con la imagen de lo que se quiere saber. Una situación, un dato. E inmediatamente cambiar la imagen y ocuparse de cualquier otra cosa. Hablando de otro tema. Imaginar otra situación. Entonces se deja el ser interno trabajando con toda la información subjetiva que tiene y luego surge la solución. A todos nos ha pasado eso. Y es mi consejo que le digo a las personas que dicen, hombre, yo es que la tengo acá. Digo, no piensa en eso, piensa en otra cosa. Entonces uno piensa en otra cosa y sigue hablando de cualquier otra tontería o alguna cosa muy importante. Uy, sí, ya me acordé. Esa es la mesoconsciencia, conciencia medianera. Ahora vamos a la subconsciencia relacionada con el cuerpo vital.
La subconsciencia, transconsciencia o endoconsciencia actúa a nivel del polo negativo del éter reflector, como memoria subjetiva que recibe toda la información del entorno. Esto lo estudiamos antier, cuando hablamos tras antier, cuando hablamos de cómo son los mecanismos del pensamiento abstracto, las ideas germinales, al pensamiento concreto, cuando se forman las formas pensamiento, luego cómo se impregnan de emoción y las aceptamos, se nutren de vitalidad y éter reflector y actúan en el cerebro y luego tenemos una reacción correspondiente, o si esas ideas germinales convertidas en formas pensamiento, al impactar nuestro cuerpo emocional no les paramos bolas y van al dormirse, al sueño de los justos, al subconsciente, o cuando esas imágenes y esas ideas no las nutrimos con nuestra fuerza emocional y no nos interesan y las rechazamos, las negamos completamente, entonces también van a parar al subconsciente. Todo va para la esfera subconsciente, tanto las ideas e imágenes y pensamientos aceptados como los rechazados, como los indiferentes. Todo va a ese fondo profundo del subconsciente, del éter reflector. Todo lo que se escucha, todo lo que se ve, sea consciente o inconscientemente, incluso aquello que a través de la respiración traemos imágenes del entorno, aunque cerremos los ojos, estamos trayendo la información etérica que está en el entorno y penetra a través de la respiración y se acumula inicialmente en el átomo nous, el ventrículo izquierdo del cerebro. Ya llegaremos a eso, ya lo estudiamos, pero tendremos que estudiar otra vez. Y luego irá hasta el fondo de nuestro subconsciente. Vamos a mirar todo eso. La información relacionada con el mantenimiento e integridad del cuerpo denso se almacena en el átomo nous, en el ventrículo izquierdo del corazón. Recuerden que es el átomo simiente que permite la encarnación física y lo estudiaremos mucho mejor más adelante. Mientras que la información como experiencia se acumula en el átomo maestro de la energía de la semilla, que se encuentra radicado en la base de la espina dorsal a nivel del sacro. Pues todo lo relacionado con el mantenimiento e integridad del cuerpo se almacena en el átomo nous, en el ventrículo izquierdo del corazón. Y todo lo relacionado con la experiencia se acumula en el átomo maestro de la energía de la semilla, en el sacro plexo. Eso debe quedar clarísimo porque esto es la base de todo el estudio esotérico de aquí en adelante. La psicología enseña que en el inconsciente colectivo está la información de los hechos e impresiones de la humanidad primitiva, no solamente de cada quien en particular, sino también de la raza, los cuales influyen en la conducta del individuo. Pero realmente es la actividad de la luz astral en la naturaleza interna del ser humano, radicada no solamente en el éter reflector, sino también vibrando en los mundos del deseo y del pensamiento. Entonces, la parte relativamente consciente de la memoria se encuentra en el cerebro, específicamente en dos sitios, el entrecejo y el lóbulo temporal derecho del cerebro. Y el aspecto subjetivo del éter reflector se encuentra radicado en el sacro plexo. En relación con el cuerpo denso, cuerpo físico, tenemos la conciencia vigílica, conciencia con C sin la S intermedia, como ya lo hemos analizado. La conciencia vigílica es la conciencia que el ego tiene al despertarse y la que permite que podamos interactuar con los vehículos inferiores en el mundo físico. Esos son los estratos de la conciencia y cómo actúa en cada uno de nuestros 7 cuerpos o vehículos. Miremos, 7 cuerpos o vehículos, 7 estratos de la conciencia. Tenemos 7 chakras, 7 glándulas de secreción interna, 7 días de la semana. Estamos evolucionando en un plan septenario. De los 7 grandes mundos, estamos evolucionando por lo pronto en 5 de esos 7 grandes mundos. 7 planos
revolución en el cosmos con K, evolución del universo, etc. Seguiremos estudiando ese septenario muy frecuentemente. Ahora vamos a hablar del alma. El alma, tan importante, tan trascendente, el alma. Hemos hablado que, basándonos en una frase de Krumheller, que dice, ego somos, es decir, espíritu, dice, espíritu somos, cuerpo tenemos, pero nos falta cultivar el mediador, el alma. De manera que hemos expresado como espíritu es la cima del trabajo de la evolución, el primer cuerpo allá en lo sutil. Cuerpo somos, el cuerpo físico, es el séptimo de los vehículos de evolución. Y el mediador, ¿quién es el mediador? El mediador, lo grande en nosotros, es el cuerpo vital como instinto, muy natural. El cuerpo de deseos o vehículo emocional. La mente, con su lógica maravillosa. La imaginación creadora, que nos permite elevarnos muy por encima de la razón. Y finalmente, la sensibilidad. Entonces tenemos en la cima con C el Espíritu Divino. Tenemos en la cima, la base con S, al cuerpo físico. Y tenemos 5 vehículos que constituyen el alma. El alma es lo grande, es lo trascendente, es lo que estamos trabajando en la evolución. En este gráfico observan que dice que la constitución décuple, deca 10, décuple del ser humano. Un triple aspecto del espíritu, divino, de vida y humano. Un triple cuerpo, físico, vital y emocional. Una triple alma, conscientiva, sensorial y emocional. Y la mente como mediador entre esos aspectos del espíritu. Ahora veremos cómo el espíritu divino, presionando el cuerpo físico, o a través del cuerpo físico, lo más alto, lo más bajo, da como resultado alma conscientiva. El espíritu de vida, el vehículo crístico, como apoyándose en el cuerpo vital, nos da como resultado la evolución del alma sensorial. Y como el espíritu humano o imaginación creadora apoyándose en el cuerpo emocional, va a producir alma emocional. Y la mente es la gran mediadora en ese aspecto. Alma, esta palabra es del latín animus, es la energía que nos anima, que nos impulsa para que vayamos conociendo todo cuanto nos rodea. A través de ese impulso surge como resultado la experiencia que habrá de convertirse en conciencia. De este modo el alma hace que el ego a su vez siga adaptándose y mejorando en un proceso eterno e infinito de evolución y de progreso. La educación del alma es el resultado de la acción de los 3 principios espirituales, espíritu divino, de vida y humano, sobre los 3 principios más densos, cuerpo físico, vital y el vehículo emocional, siendo la mente el punto que los correlaciona, el vehículo que los correlaciona. El espíritu divino como conciencia y voluntad, porque esa es su función, conciencia y voluntad, dirige el cuerpo físico, el más alto y el más bajo, como les dije, obligándolo a moverse, a que satisfaga el hambre, el instinto, las necesidades y anhelos, dando como resultado el alma conscientiva. Vamos al gráfico anterior, un momentico. Entonces vemos el vehículo más alto, espíritu divino, se apoya y presiona el cuerpo físico, al más bajo de los vehículos, para obtener el alma conscientiva. El espíritu de vida, el vehículo de la sensibilidad, se apoya y presiona el cuerpo vital para dar como resultado el alma sensorial. El espíritu humano se apoya y presiona el vehículo emocional o cuerpo deseoso astral, dando como resultado el alma emocional. Y la mente es el punto focal que resuena el ternario superior con el ternario inferior.
El espíritu de vida, por medio de la sensibilidad y el amor, actúa en el cuerpo vital a través de la repetición, almacenando permanentemente toda la información como memoria racional, en unos casos, o como memoria subjetiva, en la conciencia, en otros, proporcionando alma sensorial. El espíritu humano, como imaginación creadora, tiene el poder de actuar en el cuerpo emocional, dando como fruto alma emocional. Esos procesos se pueden acelerar si nos esforzamos, si no, se irán dando naturalmente, pero en forma extremadamente lenta a lo largo de miles de encarnaciones. De esta manera, la actividad del triple espíritu, divino, de vida y humano, presionando los tres cuerpos, físico, vital y emocional, da como resultado la triuna actividad del alma conscientiva, sensorial y emocional, teniendo como gran mediadora la mente. Esta es la constitución décuple del ser humano. Los vehículos vital, emocional, mental, imaginal y sensorial. Vital, emocional, mental, imaginal y sensorial. Esos 5 vehículos son las energías del alma, energía que nos anima. Alma, ánimos, que nos anima, eso es alma. Por eso no confundamos espíritu con alma. Espíritu es el ego, el centro de conciencia. El alma es la divina energía que nos anima, del latín animus. Y entonces nos acordamos del anima mundi, del alma del mundo, del aliento universal, que en nosotros debe convertirse en divina sensibilidad, como lo fue el Señor Jesús, el bardo de Nazaret. Entonces, no confundir alma con ego, alma con espíritu, no es lo mismo, aunque muchas personas lo tomen como sinónimos. El cuerpo denso, el cuerpo físico, actúa como soporte y resistencia. Es la adquisición de experiencia y el que aprende y dirige, ¿quién? El ego, el espíritu. El alma tiene la capacidad de impulsarnos en todos los campos del humano existir. Las injurias, los dolores, las penas, los daños, las relaciones físicas o emocionales nos permiten adquirir alma, porque se lesiona la sensibilidad, que es alma, y se convierte en ego, experiencia, conciencia. El alma es la parte sensible y bella que va surgiendo a lo largo de la evolución. Es la rosa de los rosacruces. Es el resultado de la presión del espíritu sobre la materia. Eso es alma. El alma es la rosa de los rosacruces. Resultado de la presión del espíritu sobre sus vehículos inferiores. El espíritu en su triple aspecto manifiesta todas sus facultades al interactuar no solamente con los diferentes mundos y planos, sino muy especialmente mediante sus diferentes vehículos de la siguiente manera. El espíritu divino, como ven en su gráfico, actuando sobre el cuerpo físico a través de la rectitud, honorabilidad, honestidad, nos prepara para que en futuras encarnaciones tengamos más y mejores oportunidades. La persona que tiene muchas oportunidades en la vida, oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, oportunidades en cualquier aspecto que imaginemos, es porque una persona en vidas pasadas fue la persona que cultivó la rectitud, la honorabilidad, la honestidad, es decir, su conciencia, su espíritu divino, llevó a que su cuerpo físico fuera recto, honorable, honesto. Y ahora, ¿qué le sobran? Las oportunidades. Quien la vida no le da oportunidades, no es que la vida sea injusta, no es que Dios sea injusto, no es que la persona le toque ir a una iglesia cualquiera a dar una platica para que le lleguen las oportunidades. No, es porque en el pasado no cultivó
la rectitud. ¿Qué le está diciendo la vida? Cultiva la rectitud, la honestidad, la puntualidad, y las oportunidades volverán otra vez. Es simplemente karma, la divina ley, tratando de que la persona aprenda, sea mejor. A nadie nos castigan, no, son lecciones. Quien aparentemente no tiene oportunidades en la vida es porque en otras encarnaciones no cultivó la rectitud, el buen obrar, no aprovechó las oportunidades que la vida le ofreció. Dejó que los demás le atendieran, le sirvieran, le sostuvieran. No se preocupó por más. Por eso es su sufrimiento actual. Encarnación tras encarnación, el Espíritu Divino actuando en el cuerpo físico, a través de la rectitud, da como resultado la conciencia. Es decir, la capacidad de conocer, de saber, de comprender. La conciencia se une a la voluntad. Como poder de espíritu para ayudarnos en la perfección. Entonces ahí vemos ese recorrido, el espíritu presionando el cuerpo físico a través de la rectitud, de las oportunidades, y quien aprovecha las oportunidades, nuevamente utilizando su voluntad, va a obtener conciencia. Conciencia. El espíritu de vida, actuando en el vehículo vital, cuerpo vital, a través del cultivo de la armonía, en todos los momentos del diario vivir, da como resultado para este y para futuras encarnaciones un cuerpo no solamente sano, sino físicamente perfecto. A su vez, el espíritu de vida actuando en el cuerpo vital a través de la armonía se refleja nuevamente en el espíritu de vida como amor, sensibilidad. El espíritu humano, actuando en el vehículo emocional o de deseos a través de la pureza de pensamiento, de palabra y de acto, controlando que las emociones no sean negativas, perversas, sino positivas, entusiastas, proporcionar en futuras encarnaciones un mejor temperamento, esa ecuanimidad que nos falta a todos, bueno, que me falta a mí, la ecuanimidad. A su vez, el espíritu humano, actuando a través de la pureza, se refleja nuevamente como imaginación creadora. Miremos el trabajo de la evolución. Y es algo que ocurre de una manera subjetiva en nuestra naturaleza interna. No nos damos cuenta de eso, pero sin embargo se va dando a lo largo de miles y miles de vidas y millones de años. Pero esos procesos los podemos y debemos acelerarlos, para que nuestra vida sea mejor, tengamos mayores oportunidades en esta y en futuras encarnaciones, una mejor salud, no solo en esta, sino en las demás encarnaciones, un temperamento ecuánime, que la imaginación se vuelva verdaderamente lo que debe ser imaginación creadora, que la divina sensibilidad y el amor universal sean el razón de nuestra vida y podamos llegar a la cristeidad, cristificación, y que la voluntad de conciencia suprema opere en nosotros y llegamos algún día a tener esa conciencia búdica suprema. Eso es, en esencia, una gran esencia, el conocimiento esotérico, el conocimiento de las edades. Y queda como síntesis el ego y el alma. Esa es la síntesis de la evolución, ego y alma. Porque el cuerpo lo tenemos que abandonar algún día. Pero pasaremos a estratos de evolución en otros globos, en otros mundos no físicos, mucho más sutiles, como ego y alma. El cuerpo de naturaleza netamente formal es la resistencia que permite al ego obtener experiencia que habrá de convertirse en conciencia. La conciencia unida a la sensibilidad lleva a que las experiencias de la vida no se olviden jamás. Podemos olvidar relativamente muchas cosas que hemos aprendido, pero aquello que de alguna manera ha afectado la esfera del alma o de la sensibilidad no se olvida. Bien sea una felicidad intensa, un dolor moral profundo, o aquello que haya impactado nuestra sensibilidad fisiológica como una enfermedad, un dolor, una lesión o un accidente.
La única manera de llegar a la conciencia es a través de la sensibilidad. Por eso decía el testificado, nadie llega al Padre sino por mí. Nadie llega a la conciencia, al Padre, sino a través de la sensibilidad. Es la sensibilidad la que ilumina al ego, al espíritu. El ego no puede iluminar al alma, porque el ego obtiene su experiencia de todos los sucesos de la vida. El alma corresponde a la sensibilidad, que saeteada por situaciones de felicidad o de tristeza, van convirtiéndose en conciencia, es decir, en ego. La senso-conciencia, sensibilidad y conciencia, es la que nos, es decir, alma-ego, es la que nos diferencia de los animales y de las especies inferiores en la evolución. Por eso tenemos la capacidad de pensar, de imaginar, de amar, de sentir, proceso que se ha venido dando a lo largo de millones de años. ¿Qué diferencia un ser humano de otro? Lo que tenga de conciencia, es decir, de conocimiento, de comprensión, de genialidad, de imaginación, de voluntad, de carácter. Y lo que tenga de alma, es decir, de amor universal. Actualizar conciencia significa que ha concluido la experiencia por el sentir. Algún día podremos entrar al templo interno para comulgar con el alma, la divina sensibilidad de nuestro corazón, y de allí derivar el conocimiento que se ha ido acumulando a través de millones de años de evolución. En etapas superiores, habremos de llegar a la conciencia cósmica, que es la unión con lo divino. Hasta allí lo relacionado con los estratos de la conciencia, con los estratos del alma y con la síntesis evolutiva, que es ego y alma, o senso-conciencia. Muy bien, ahora entonces ustedes pueden ir copiando sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes. Simplemente cuando se dirijan al que les está hablando, simplemente digan Iván o hermano Iván, ¿no? Recuerden que como maestro no, como les decía a los estudiantes antaño, maestro de mis errores y debilidades. Soy simplemente Iván. Entonces los escucho. Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto. Bueno, aquí hay una pregunta por ahora del hermano Hernando Paredes y dice, ¿qué diferencia hay entre líbido y libido? Lívido con V es cuando uno está pálido. Y libido con B es cuando se siente esa pulsión, ese deseo sexual intensísimo. Entonces, desde el punto de vista del psicoanálisis, el libido es la pulsión sexual, la energética, el instinto. Y el líbido, desde el punto de vista normal, es que uno está pálido. Otra cosa. Bueno, no hay más preguntas escritas por ahora, no sé, alcanzaron a escribir o no. Bueno, a todos entonces muchas gracias por su atención, muy amables. Estaremos normalmente sábado 4 de la tarde, domingo 4 de la tarde, lunes 4 de la tarde y seguiremos lunes, miércoles, a partir de la próxima semana a las 4 de la tarde en estas charlas. A todos muchas gracias por su atención, felicidades, hasta luego. Muchas gracias, hermano. Mucho gusto.